Muy feliz sábado. Hoy es un día especial para quienes asistimos a la Iglesia Adventista. Más allá de que de repente hubo una pequeña confusión, hoy es el día en que conmemoramos, recordamos, celebramos el Día del Anciano. En nuestro calendario anual, hoy es el día en que celebramos en forma especial la tarea y agradecemos a aquellos que se entregan al Señor en el servicio a su iglesia y que fueron escogidos por el Señor. Por eso, antes de abrir nuestra palabra, la palabra del Señor en esta mañana y meditar, quisiera pedirle a Miguel, Pablo, Mario, tenerlos juntos aquí, por favor que me acompañen. Quiero, en nombre de la iglesia, en nombre del pastor Fernández, que por motivo de programación no pudo estar aquí, agradecerles por la tarea que realizan. Son líderes de la congregación, elegidos por la congregación, guiados por el Señor para ser elegidos por esta congregación, y realizan esa tarea pastoral cada sábado, y en el culto, y cada semana, estando junto a los hermanos, orando por ellos, acompañándolos en los diferentes momentos. Como iglesia, quiero que reciban este agradecimiento y un obsequio que la iglesia les está brindando en reconocimiento de esta tarea maravillosa que realizan en todo momento. Por nada. Y quisiera que le podamos dar un saludo a todos, sí, allí, y hacer una oración con ustedes, ponernos de rodillas y orar al Señor que nos ha dado la bondad de poder trabajar en su ministerio. Padre que estás en los cielos, y aquí estoy con Miguel, con Pablo, con Mario. Gracias, Señor, porque ninguno de nosotros es digno de obrar en tu causa, Señor. Sin embargo, en tu misericordia, por tu amor, tú nos llamas, nos capacitas, cristalizas ese llamado a través de la iglesia, Señor. Y hoy podemos recordar a nuestros líderes, a aquellos que cada día ponen lo mejor de su parte. Una tarea difícil de responsabilidad, pero también un privilegio que tú brindas, Señor. Quiero pedirte que los bendigas, que los acompañes, que en cada momento de sus vidas sientan el Espíritu Santo obrando a través de ellos, que la iglesia crezca, se edifique y sea bendecida por la tarea que ellos realizan, Señor, por sus vidas. Que nunca te apartes de ellos, sabemos que no lo deseas hacer, que ellos en ningún momento se dejen de tomar de tus manos para hacer esta maravillosa obra que tú los has llamado. Señor, hoy aquí nuevamente los separo para ti, Señor, como ministro, como lo fueron en algún momento. Hoy retomamos, Señor, ese momento especial de dedicación. Como pastor, como iglesia, agradecemos por la bondad que nos das de tener ancianos que se preocupen por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El sábado pasado estuvimos junto al camino, ¿recuerdan? Hablamos de ese camino que unía Jericó con Jerusalén. Permítanme que en esta mañana nos encontremos de vuelta en el camino. En un camino diferente, en otra de las rutas, una de salida de Jerusalén. El fin de semana había sido distinto. El feriado largo, por motivos religiosos, había traído mucha gente a la ciudad de Jerusalén. No había sido una Pascua como las otras, porque se habían vivido cosas especiales. Hubo una crucifixión, eso era normal. Donde estaban los romanos se levantaban cruces. Pero esa crucifixión fue teñida de algo diferente, porque uno de los crucificados no era un rebelde. Se veía que algo había pasado, que él tenía que vivir ese momento y que había sido ese viernes colgado allí en la cruz del Calvario. Tal vez era un loco. Decía que había que amar a los enemigos y resulta que ahora sus enemigos lo estaban crucificando. Sin embargo, aún en medio de eso escucharon decir: Padre, perdónalos. Y eso tocó el corazón seguramente de más de uno.
Pasó el sábado, día de reposo, llegó el domingo de mañana. Y los humanos tenemos la capacidad de olvidarnos muy pronto de las cosas que inclusive son milagrosas en nuestra vida. Y esa mañana la gente en general se levantó como otros domingos para comenzar una semana. Prepararon su desayuno de pan, de pescado, un tempranito para ir a trabajar en las tareas agrícolas fuera de los muros de la ciudad. Pero había un grupo de personas todavía conmovido. Un grupo de personas que habían cifrado sus esperanzas, que habían colocado sus sueños en manos de aquel que había sido crucificado, que habían sentido que su vida tenía un sentido diferente y sin embargo ahora todo se había roto. La mayoría escondidos en un lugar. Había pasado algo ese domingo de la mañana, había escuchado rumores, se decía que su tumba estaba vacía, algo había pasado, pero dos de ellos ya estaban demasiado dolidos como para poner sus esperanzas en alguna otra cosa, y menos en rumores o cosas que decían, tal vez motivados por el dolor. Así que decidieron volver a su ciudad, volver a su vida pasada, volver a donde estaban cuando Cristo los encontró. No eran dos de los discípulos más cercanos, pero eran dos hombres que habían visto en Jesús la esperanza de un mundo mejor, que habían soñado con algo que nunca se habían atrevido a soñar en sus vidas. Y ese domingo a la mañana decidieron volver a Emaús. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas capítulo 24, versículo 13 en adelante. 11 kilómetros de camino. Hay muchas formas de andar en el camino. Está el camino que se recorre con alegría. Esta noche tomaré el colectivo para volver con mi familia, después de 13 días de estar fuera de casa. Va a ser largo el camino, pero va a ser con alegría. A veces hay caminos que se toman con indiferencia, porque simplemente estamos actuando de rutina, haciendo lo que hacemos normalmente. A veces hay caminos que se transitan con dolor, también con bronca. Porque seguramente eso era lo que estaban viviendo estos dos discípulos. Porque habían sentido que sus sueños, que sus esperanzas se habían destrozado. ¿Te ha pasado alguna vez que tus sueños, que tus esperanzas han sido destrozados por cosas que no puedes manejar? ¿Te ha sucedido que de repente te encontraste de un día para el otro enfrentando cosas que no comprendes, que no quisieras vivir? Tal vez hoy estás viviendo una situación así. Tal vez esta semana viviste situaciones que no querías vivir, que fueron dolorosas, pero tuviste que enfrentarlas y sentiste que tu corazón se partía en pedazos. Y andas por este camino, cabeza gacha, porque se diferencia una persona que está con sus sueños destruidos mientras que camina. Y estos dos discípulos seguramente iban con su cabeza gacha, tal vez sus lágrimas mojaban el camino porque no entendían, porque no comprendían, tal vez con bronca. ¿Cómo puede ser que hubiesen creído durante tanto tiempo algo que iba a terminar así? Permítanme, hermanos, que hable a los que están escuchando por radio. Allí, tal vez sintonizaste esta mañana Radio Maranata, tal vez por casualidad. No tenías intenciones de escuchar una radio cristiana. Y estás en el auto, allí en la ruta, pasando por nuestro hermoso valle. Estás en tu casa, preparando el día. Estás en un taller, en una oficina, o realizando tu trabajo en la chacra. Y tienes la oportunidad de escuchar este mensaje. Yo no te conozco, pero no es casualidad que estés escuchando esta radio. Tal vez tú también estás viviendo momentos difíciles. Tal vez tus sueños fueron destruidos en algún momento. Tal vez un negocio que no se dio. Un futuro que esperabas que ya no va a ser. Tal vez tu familia está siendo destruida. Tal vez estás luchando porque tus hijos están en el alcohol, en las drogas. Tal vez estás preso de una adicción, del tabaquismo, del alcohol, y sientes que no hay esperanza. Mira, tal vez tu camino es un camino triste hoy en día. ¿Sabes?
yo quiero decirte que hay esperanza. Yo quiero decirte que así como los discípulos en el camino de Emaús, tú te puedes encontrar con alguien que te dé esperanza. Si tu camino cruza cerca de una iglesia adventista, en algún momento de tu vida, por favor, no dejes de entrar, porque te aseguro que allí vas a encontrar esperanza. Si tu camino es encontrarte con un hijo del Señor, háblale, pídele que te enseñe acerca de la palabra, porque vas a ver que es la única esperanza que a pesar de los problemas te permite fortalecerte. Y estos discípulos de Emaús iban en ese camino como estás yendo tú hoy, como tuvimos nosotros, como tal vez estemos en este momento. Tristes, con bronca, sin entender. Pero de repente nos cuenta la Biblia que alguien se colocó a su lado. Dice el versículo 14 de San Lucas 24, y aquí iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas? ¿Qué charlas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y cómo le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy, es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Tal vez estás viviendo momentos en tu vida en que no puedes ver a Jesús. Tal vez escuchas de otros que pueden ver al Señor. Tal vez ves la experiencia de vida de otras personas que están encontrando con el Señor y en medio del dolor, en medio de los problemas, son capaces de ponerse de pie y avanzar. Y te preguntas por qué no tienes esa posibilidad, por qué tú no puedes ver a Cristo. Mira, Cristo quiere tener un encuentro contigo, sobre todo cuando estás viviendo momentos difíciles. Dios no es un Dios que se aleja del que sufre. Dios no es un Dios que da la espalda a aquel que siente dolor. Dios es un Dios que está cada vez más cercano cuanto más tu dolor domina tu vida. Cuanto no entiendes, es un Dios que se acerca para explicarte. Por eso te animo, donde estés, aquí en la iglesia, allí en tu hogar, en la ciudad donde estés viviendo, por favor, puedes tener un encuentro con el único que te puede dar una salida. Y vale la pena. Y vale la pena. Es interesante que cuando los discípulos vieron que su caminar se emparejaba con el caminar de este forastero, que no llegaron a ver y a darse cuenta de quién era, y este forastero les pregunta, ellos no le contestaron bien. Vieron que cuando estamos mal no tenemos ganas de hablar con nadie. Muchas veces cuando estamos mal nos molesta que alguien nos pregunte. Es como que nos revuelven el cuchillo dentro de la herida. Y aquí vino este, que ni conocían. Y de repente le saca el tema. Y la forma en que contestaron no era una forma correcta. ¿Acaso eras el único forastero? ¿No escuchaste? ¿No sabías? ¿No te das cuenta de lo que está pasando? Mira, nuestros sueños se rompieron. El problema no era la muerte de Cristo, porque ellos no habían entendido realmente lo que Cristo significaba. No habían entendido que la muerte de Cristo era necesaria para obtener la salvación, que aún hoy la muerte de Cristo es necesaria para tu salvación, para mi salvación. Ellos habían soñado con algo diferente. El Señor se los había explicado durante mucho tiempo, pero estaban tan cerrados en su propio ver, en su propio mirar, en sus propios cálculos de vida,
que no llegaron a entender la necesidad de un Cristo sufriente, de una muerte vicaria, de alguien que muriera en su lugar. Y lo que estaban lamentando no era tanto la muerte de Cristo. Pobre, sí, está bien, lo mataron. Lo que estaban lamentando era que todos los sueños que tenían se habían rotos, que todo lo que esperaban se había perdido. Por eso no fueron capaces de creer en la resurrección. Por eso no se quedaron a esperar. Porque cuando tus sueños están rotos parece que tus esperanzas se terminan. Y lo has vivido, y lo he vivido. Pero el Señor nunca te deja. Es en esos momentos cuando el Espíritu Santo comienza a hablar a tu corazón. Y cuando esa llamita de esperanza que parece que se extingue, empieza a nacer de vuelta, Jesús comienza a hablar con ellos y les empieza a mencionar lo que había escrito Moisés, los profetas, lo que estaba en la Biblia, versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraban en todas las escrituras lo que de él decían. Y ahora que sus propios planes habían quedado de lado, ahora que por la fuerza habían tenido que renunciar a sus propios planes, en este momento estuvieron dispuestos a escuchar. No algo que no conocían, porque Jesús se los había hablado más de una vez. Pero ahora estaban dispuestos a escuchar. ¿Sabes? A veces cuando sentimos que no hay posibilidades, cuando estás destruido, es cuando recién estás dispuesto a escuchar. Porque muchas veces nuestro orgullo, el creer que nosotros podemos hacer las cosas, que podemos vencer por nosotros mismos, que nosotros tenemos que salir de los problemas, no nos permite escuchar la voz de Dios. Pero muchas veces vienen problemas, tal vez como lo que estás viviendo, como lo que estás viviendo tú en tu hogar, en el auto, en el lugar donde estés. Problemas que no puedes manejar. Problemas que no están a tu alcance. Cuando un médico te dice que estás enfermo, cuando un médico te dice que no hay posibilidades, no existe el yo que pueda manejar eso. Cuando ves a tus hijos con problemas y toman decisiones equivocadas y sientes el dolor de verlos ir por un camino que lleva a la destrucción, tú no puedes manejar eso. Y es entonces cuando tienes que prestar atención a la voz del Señor. Cuando eres atacado por los demás, sin entender el porqué, tú no puedes manejar eso. Y es allí cuando tienes que prestar atención a la voz del Espíritu Santo. Y el Señor se encarga de que tu esperanza no muera. Y desde Moisés, Génesis, Éxodo, Apocalipsis, pasando por los profetas, basado en la Biblia, en la palabra de Dios, Jesús se encargó de que ellos supieran, ahora sí, estando dispuestos a escuchar, supieran de que hay una razón para todo. ¿Sabes? Siempre hay una razón para todo. En el mundo de Dios no existen casualidades, existen causalidades. No es que el Señor envíe los problemas. Vivimos en un mundo en que los problemas nos afectan, pero sí tenemos un Señor que está dispuesto a tender su mano. Salmo 40 dice que Él se inclina a nosotros y oye nuestro clamor y nos hace sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Pone nuestros pies sobre roca y a nuestra boca cántico nuevo. Y allí los discípulos empezaron a ver algo diferente. Ahora todo empezó a cobrar sentido. Sí, había sido terrible lo que vivieron, pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. No significa que son buenas, pero significa que aún en el momento más terrible de tu vida, si te aferras al Señor, algo bueno vas a encontrar. Y ellos, doloridos todavía por la muerte de Cristo, empiezan a sentir que había una razón. Y empiezan a darse cuenta que sus sueños estaban mal fundamentados, que el verdadero sueño de un hijo de Dios no son las cosas que puede lograr en este mundo, que el verdadero sueño de un hijo de Dios no son las cosas que puede conseguir con su propia fuerza.
Que el verdadero sueño de un hijo de Dios cimentado en la palabra del Señor es lo que el Señor tiene preparado para aquellos que lo aman y aman su venida, porque la venida de Cristo está cerca y vendrá y su recompensa vendrá con Él. Recompensa que no merecemos, pero que el Señor quiere entregarnos por amor, que el Señor quiere entregarte por amor. Y ahora, cuando sus mentes comenzaron a entender, sus corazones comenzaron a latir en forma diferente. Mira, busca en la palabra de Dios la fuerza para enfrentar los problemas que estás viviendo, las situaciones que estás viviendo. Busca encontrar en la palabra de Dios el mensaje y la voluntad de Dios para tu vida, y tu vida será diferente en cada momento. No importa si hace años que estamos en la iglesia, no importa si hemos nacido y hemos hecho de la práctica religiosa una práctica diaria, semanal. No importa si es la primera vez que escuchas la palabra del Señor, si por casualidad hoy sintonizaste una radio. El Señor tiene un mensaje para ti. Y ese mensaje es de esperanza, y ese mensaje es de poder. Y ese mensaje te dice que con Él todo se puede, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Amén. Tenemos que creer esto. Sobre todo en medio de los problemas, sobre todo en medio de las dificultades. ¿Sabes? Dice el versículo 28 que llegaron a Emaús, a la aldea donde iban, y él hizo como que se iba más lejos. A mí me encanta esta expresión, que a Lucas con su detallismo no se le escapa. Jesús no fuerza a nadie, solo va a entrar en nuestra vida cada día y en cada momento si lo invitamos. Él acompañó a quienes estaban en el camino, pero llegado el momento tuvieron que tomar su decisión. Tú tienes que tomar tu decisión diariamente, en cada momento o por primera vez. Tienes que tomarla. Y estos discípulos que ahora estaban viviendo esperanza nuevamente, que estaban encontrando un sentido para su vida nuevamente, que se dieron cuenta que ese castillo que se había derrumbado se levantaba de una forma diferente, con una base más fuerte, entonces allí no podían dejar ir al Señor. Señor, tú tienes palabra que nos trae vida. Si tú encuentras la palabra de vida, no la dejes. No la dejes. Haz de ella la regla de fe y práctica para tu vida, cada día, en cada momento. Mira, y estos discípulos le dijeron, le obligaron, dice el versículo 29, a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. ¿No será que hoy es momento también de decirle al Señor esto? ¿No será que es momento de dejar de luchar con nuestras propias fuerzas, dándonos la cabeza contra la pared porque son cosas que no podemos cambiar, que están fuera de nuestro alcance, y decirle al Señor, Señor, quédate con nosotros? Sé tú el que pelees mis batallas. Quiero dejar mi carga sobre ti porque ese es el pedido del Señor y la promesa del Señor. Los que estáis trabajados y cargados, venid a mí, dice el Señor, porque yo os haré descansar. ¿No será que es momento de descansar ante la presencia del Señor? Hoy es sábado, día de descanso, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña en Éxodo 20. Hoy es un día para decirle al Señor, Señor, quiero dejar mis luchas, quiero dejar mis penas. Entra, quédate conmigo, quédate con nosotros. Quiero descanso de todo lo que estoy viviendo y que no comprendo o que me está haciendo difícil la vida. Y el Señor entró. Pero es interesante lo que sucede después, porque dice el versículo 30, que aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. ¿Sabes? Todavía no lo habían reconocido. Todavía sus ojos estaban velados y era necesario que así fuese. Porque si no, la emoción de haberlo conocido los hubiera llevado a no prestar atención a la palabra de Dios. Y ellos necesitaban razonar, comprender, para que esa base sobre lo que iban a construir su vida estuviera firme nuevamente. Y sus ojos estaban velados y Jesús se sentó con ellos en la mesa. Y había lo que había en una mesa de los hebreos en ese tiempo, de los judíos en ese tiempo. La comida más sencilla, la más básica, había pan. Era costumbre que cuando tú eras invitado a una casa, el jefe de familia, el dueño del hogar, partiera el pan y lo repartiera.
Si tú eres invitado en un hogar y tú hacías lo que Jesús hizo, era una falta completa de cortesía. Porque era el jefe de familia, el dueño de casa, el que tenía el derecho de repartir el pan. Pero Jesús nuevamente, como en toda su vida, derriba barreras. Y apenas se habían sentado, no esperó que el dueño de casa tomara el pan. Extendió su mano, tomó el pan y lo partió. ¿Sabes? Él se hizo dueño de esa casa. Él se hizo dueño de esa casa. Lo mejor que puedes hacer en tu vida es dejar que Dios sea dueño de tu casa, dueño de tu hogar, dueño de tu familia. Lo mejor que puedes hacer en tu vida es dejar que Dios sea dueño de tu trabajo, dueño de tus estudios, dueño de tu problema. El Señor quiere adueñarse de tu vida, no quiere menos, no quiere menos. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, decisión, quédate con nosotros, abre la puerta, yo entraré y cenaré con él, pero él cenará conmigo, yo me haré dueño. Yo lo voy a invitar a cenar en su propia casa. Yo seré el dueño. Cuando tú dejas que el Señor sea dueño, cuando tú te rindes, es cuando le encuentras sentido a tu vida. Es cuando sientes que todo lo puedes en Cristo. Es cuando a pesar del sufrimiento puedes mirar con esperanza y en medio de la tristeza sientes que vale la pena seguir adelante. Pero tienes que dejar que Dios sea dueño de tu vida. No una vez, cada día. Señor, tómame como enteramente tuyo, que cada día esa sea tu oración, que cada día esa sea mi oración. Deja que Dios se adueñe. No sea, Señor, un invitado en tu vida. No sea un invitado simplemente cuando vas a la iglesia. No seas un invitado simplemente cuando haces tu culto diario. Que en cada hora, que en cada minuto, Dios sea dueño de tu vida. Y en el momento en que el Señor partió el pan, entonces sus ojos lo reconocieron. Y en ese momento el Señor ya no estaba más. Versículo 31. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y ahora se dan cuenta que todo lo que les había enseñado venía de Cristo. Que el que había colgado en una cruz estaba resucitado, porque hoy Él vive. Él vive para darte oportunidad, Él vive para darte salvación. Y se miraron y comentaron, es verdad. ¿No era que ardía en nuestro corazón lo que Él nos hablaba? ¿No era que sentíamos algo importante en nuestra vida? ¿No que empezamos a tener esperanzas nuevamente? Y levantándose, ¿cuándo dice? En la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y le decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le había acontecido en el camino, cómo los había reconocido, lo habían reconocido al partir el pan. ¿Cuándo fue que decidieron volver a Jerusalén? En la misma hora. Fíjense que estos dos discípulos le pidieron a Jesús que se quedara, ¿por qué? Porque se hacía tarde. No era bueno caminar de noche. A veces no es bueno caminar de noche, aun cuando tenemos hoy la posibilidad de tener la luz eléctrica que nos permite poder ver durante la noche, pero en ese tiempo no había luz eléctrica. Era peligroso. La noche en los caminos era el lugar de los bandidos, de los salteadores. Pero resulta que ahora sintieron ese mensaje tan importante en sus vidas y ahora realmente empezó a brillar en sus mentes y en sus corazones la bendita esperanza, que no podían quedarse en sus casas. Y en ese momento decidieron y fueron a Jerusalén. Cuando Cristo te llama es cuando tienes que decidir. Tú no puedes decirle, Señor, dentro de una semana, dentro de un mes, dentro de un año, cuando arregle esto, cuando arregle aquello. Es en ese momento que tú tienes que levantarte y sentir que tu corazón arde por la palabra del Señor. Y dejar que el Señor obre en tu vida y te transforme plenamente. Es ese momento en que tú tienes que actuar entregando tu vida como sacrificio vivo, dice el apóstol Pablo, en entrega completa para el Señor. No simplemente una vida cuando tienes problemas, sino también una vida cuando los problemas no están, una entrega total.
Y fueron y comunicaron y se gozaron en que el Salvador había resucitado. ¿Cómo es tu Salvador? ¿Cómo es tu Salvador? ¿Es un Salvador de sábado nomás? ¿Con el cual te vienes a encontrar en la iglesia y que luego no sientes durante la semana? ¿Que esperas que llegue el otro sábado para poder encontrarte nuevamente con Él? ¿Cómo es tu Salvador? ¿Es un Salvador basado en tus sueños, en tus esperanzas y no en los sueños que Él tiene para ti, porque tiene sueños preciosos para tu vida? Pero estás tan ocupado en vivir tu vida que te olvidas en dejar que Él se adueñe de tu vida. ¿Cómo es tu Salvador? Te estoy hablando a ti también que estás escuchando por la radio. ¿Cómo es tu Salvador? ¿Es un Salvador colgado de una cruz? ¿O es un Salvador que ha resucitado y que está cerca tuyo y está contigo y quiere lo mejor para ti? ¿Sabes? Dios quiere ser tu Dios. Dios quiere ser mi Dios. No un momento en nuestras vidas, no unas horas por semana, no unos minutos de culto diario. Él quiere caminar junto a ti. Él quiere explicarte las cosas de la vida. Él quiere darle un verdadero sentido a tu cristianismo. Él quiere darle un verdadero sentido a tu religiosidad para que deje de ser una rutina y se transforme en fuego en tu corazón. Él quiere darle un verdadero sentido a tu vida. Es un Dios en el camino, no es un Dios que te encuentras en lugares estáticos, en iglesias. Por supuesto que si te encuentras con Él vas a ir a su casa, a su hogar. Vas a estar en su iglesia, vas a adorar su nombre, vas a aprender de su palabra. Pero es un Dios que no te abandona cuando sales de las puertas para afuera. Es un Dios que sabe estar en el auto a tu lado, en la cocina, en tu casa, mientras hace los quehaceres. Es un Dios que sabe estar cuando estás trabajando, renegando porque las cosas no salen. Es un Dios que sabe estar en todo momento en tu vida. Pero tienes que ser consciente de que Él quiere estar. Y tienes que aceptarlo. Y tal vez lo hayas aceptado en algún momento. Y hoy sería bueno que, como lo hicieron los discípulos, comprendieras realmente lo que quiere Dios para tu vida. Que a veces es diferente a lo que tú sueñas para tu vida. Tal vez hoy estás escuchando la radio y ahora es el momento de aceptarlo. Y a mí me gustaría que podamos hacerlo con una oración, como hicieron los discípulos, levantándonos. No vamos a salir al camino, ya saldremos después que termine nuestro culto. Pero nos levantaremos delante de Él. Porque tu corazón, mi corazón, tiene que arder con la palabra de Dios. Y tienes que permitir que el Señor transforme tu vida y le dé sentido a tu vida. ¿Estás dispuesto, como los discípulos, a ponerte de pie delante del Señor para que oremos y agradezcamos por lo que el Señor nos ha dado, por lo que el Señor nos ha entregado? Padre que estás en los cielos, Señor, tú nos conoces. Como los discípulos de Emaús, muchas veces andamos con cargas tan grandes que no nos dejas ver que estás a nuestro lado, Señor. Sueños rotos, problemas, situaciones que no podemos dominar en nuestra vida. Gracias, Señor, porque tú no te apartas. Gracias porque estás dispuesto, a través de tu palabra, a darle sentido nuevamente a nuestra vida. Señor, se hace tarde. Este mundo se está cayendo a pedazos. No hay solución filosófica, económica, política que nos pueda sacar de lo que estamos viviendo. Los problemas cada vez son mayores y más difíciles de enfrentar. Señor, se hace tarde. Por eso te pedimos que te quedes con nosotros. Pero hoy, Señor, estamos ante ti de pie, estamos en nuestra casa acompañando esta oración, en nuestro auto, tu palabra, en nuestro trabajo, no para pedirte que seas un invitado en nuestra vida. Estamos pidiéndote que te hagas dueño de nuestra vida,
que tú pelees nuestras batallas, que tú nos levantes con tu fuerza, que en tu corazón, que en nuestro corazón, Señor, y en nuestra mente brille tu esperanza, y que sobre todas las cosas anhelemos lo que tienes preparado para nosotros. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a pensamiento de hombre alguno. Señor, lo pedimos sin merecerlo, siendo indignos de todo esto, pero en nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador vivo. Amén.